Amor resplandeciente. Capítulo 5. Alegría. Después de la conversación con Odín, Issei siguió a Rosueise hacia el campo de entrenamiento de las Valquirias. Y en cuanto llegaron, Issei se sorprendió bastante al ver la gran cantidad de mujeres hermosas. Rosueise. Te lo volveré a repetir, no interrumpas, solo te permitiré vernos para que te des cuenta que quedarte aquí es peligroso para ti, terminó de decir para darse vuelta y caminar hacia las demás chicas. La peli plateada se alejó dejando a Issei solo, él vio que había un árbol a unos metros fuera de la zona de entrenamiento, por lo que caminó hasta ahí y se sentó con la espalda apoyada en el árbol. Oye Ross, ¿y él quién es? Le preguntó una de las tantas valquirias a la albina una vez que llegó junto a ellas. Rosueise. No es nadie, empecemos con el entrenamiento. ¿Segura? ¿No será que al fin conseguiste uno y no quieras admitirlo? Habló otra chica con una sonrisa pícara. Ante esas palabras Rosueise se puso colorada de la vergüenza al entender claramente a qué se referían con conseguir uno. Rosueise. No es eso. Les dijo en voz alta provocando que todas tengan grandes sonrisas como si no le creyeran, dejen eso de una vez, hay que entrenar, habló dejando el tema en ese lugar. Por los siguientes minutos Issei veía cómo las valquirias entrenaban de distintas maneras. Entrenamiento físico, entrenamiento mágico e incluso teniendo peleas entre ellas. Claro que, al ver la magia, Issei quedaba asombrado al ver verdadera magia, y al verlo se llenó con más ganas de poder usarla alguna vez. Issei. Si algún día puedo llegar a usar magia entrenaré todos los días hasta no poder moverme, se dijo viendo sus puños los cuales apretaba con fuerza, MMH. Luego de ver sus puños, notó una luz blanca diminuta en una parte de su brazo, pero esa luz permaneció solo en esa fracción de tiempo y desapareció. Como no sabía qué fue y como no se sentía diferente supuso que no fue una demostración de que podía usar magia. Issei. ¿Habré visto mal? Se preguntó para volver a ver el entrenamiento de las valquirias, ya entiendo por qué Odin-sama me dijo que disfrutaría ver esto, dijo notando cómo se deshicieron de algunas partes de sus armaduras, quedando solo con una tela negra ajustada cubriendo su cuerpo, pero dejando a la vista un poco su trasero y piernas. Mientras él disfrutaba de la vista, una de las valquirias notó eso y caminó hacia la peli plateada. Oye Ross, tu novio nos está viendo de forma pervertida, le dijo causando que se sonroje por la palabra novio. Pero ese sonrojo se fue al notar que su amiga tenía razón sobre la mirada pervertida que el castaño tenía. Rosueise. Creía haberle dicho que solo esté al tanto de la magia, hablaba empezando a caminar hacia el castaño cosa que él notó. Acto seguido las demás chicas vieron como Rosueise empezó a perseguir al castaño y por momentos lanzándole esferas de magia. ¿Es bueno esquivando y escapando? ¿Acaso ya lo han perseguido antes? Preguntó la misma chica que le avisó a Ross. Al final, Issei terminó con varios golpes en la cabeza, atado al árbol con unas vendas en los ojos impidiéndole ver al menos un poco de luz. Issei. Creo que nunca aprenderé. Rosueise. Para que aprendas, te quedarás aquí hasta que yo lo decida, le dijo cruzada de brazos. Issei. ¿Y cuánto tiempo podría ser eso? Rosueise. Ya lo sabrás, le dijo dándose vuelta para seguir entrenando. Por la siguiente hora de entrenamiento, el castaño se quedó ahí solo escuchando sin siquiera poder ver una partícula de luz. Una vez que terminaron todas las chicas se fueron a un edificio que estaba al lado del campo de entrenamiento que usan. Una vez que entraron en una habitación del edificio se encontraron con varias duchas. Todas se tomaron su tiempo en lavarse el sudor del cuerpo, y cuando terminaron se colocaron ropa de civil en lugar de sus armaduras de valquiria. ¿Quieren ir de compras? Preguntó una de las valquirias. Todas aceptaron la sugerencia ya que quería tomar un descanso de su labor de valquirias. Dicho eso salieron del edificio y se dirigieron hacia la ciudad mientras que se olvidaban de un pequeño detalle. Los minutos pasaron y el lugar quedó completamente en silencio, ni siquiera se oía el sonido de los pájaros. Issei. ¿Hay alguien ahí? ¿Me pueden soltar? Esta soga me está apretando las muñecas, decía sintiendo un poco de malestar y ardor en sus muñecas. ¿Se fueron todas? Preguntó al no escuchar ningún ruido. Acto seguido trató de sacarse las vendas usando el árbol, pero era como si estuvieran pegadas a su cabeza ya que no se salían. Trató de morder la soga, aunque no la veía, pero no lograba llegar a ella. Intentó varias cosas para soltarse e incluso gritó por si alguien lo escuchaba y lo ayudaba. Pero lamentablemente todo se mantuvo de esa forma por varias horas. Y con el paso del tiempo y la llegada de la noche, la temperatura se hacía más baja, ya que él no podía usar magia, ni tenía un abrigo, el frío empeoraba su situación además del hambre que tenía.
Todas las chicas ya habían terminado sus compras y al ver que ya era de noche se retiraron a sus hogares. Roswell se llegó a su casa y cuando entró vio a su abuela Gondul haciendo la cena. Gondul, hasta que decides llegar, le dijo sin voltear a verla ya que sabía que era ella quien entró. Roswell se. Perdón abuela, fui de compras con las demás chicas y cuando nos dimos cuenta ya era de noche, se disculpaba dejando 2 bolsas encima de un mueble. Gondul. Dime que te compraste algo caro, le dijo sabiendo cuánto gastaba en compras. Roswell se. Claro que sí, compré 2 accesorios que me gustaron y a un buen precio, contestó con una sonrisa mientras su abuela suspiraba al ya saber que compró algo súper barato. Después de eso la comida estuvo lista a los pocos minutos por lo que ambas se sentaron a comer mientras conversaban. Gondul. ¿Cómo va el entrenamiento? Roswell se. Bien, algunas de las chicas están avanzando sin problemas, le respondió masticando un poco de la comida. Gondul. Bien, me alegro que no tengan problemas con eso. A propósito, Ross la nombró ganando su atención. Hay unos rumores de que un civil fue invitado al castillo y que se reunió con ese viejo, ¿es cierto? Roswell se. ¿Un civil? Que yo recuerde, la única persona que se reunió con Odin Samak fue. Hablaba mientras recordaba hasta que sus ojos se abrieron de golpe y su cara se puso pálida un momento. Roswell se. Lo olvidé en el árbol. Se levantó de golpe y dicho eso salió corriendo de la casa. Gondul no entendió a qué se refería, y como ya se había ido siguió cenando. Roswell se iba volando en dirección al campo de entrenamiento de las valquirias. Al llegar al lugar miró hacia abajo y al instante se reprendió y maldijo al ver que el castaño todavía seguía atado al árbol con las vendas puestas. Descendió al suelo y al llegar al lado de Issei notó que su cuerpo temblaba un poco debido al frío el cual ella no sentía gracias a una ligera barrera de magia de fuego. Roswell se. ¿Está dormido? Se preguntó al verlo tan quieto. Issei, oye Issei despierta, le hablaba moviéndolo un poco. Como no se despertaba decidió soltarlo o al menos. Por lo tanto, fue detrás del árbol para tratar de deshacer el increíble y complejo nudo que hizo anteriormente. Roswell se. ¿Por qué lo hice tan complejo? Se preguntó luego de cortar las sogas al no poder deshacer el nudo. Pero en ese momento escuchó como algo cayó con gran fuerza al suelo, y al saber qué fue se volvió a regañar mentalmente. Caminó hacia Issei el cual estaba de cara en el suelo gruñendo un poco. Issei. ¿Qué pasó? Preguntó un poco dormido sentándose. Roswell se. Perdón Issei, me olvidé por completo que te había dejado aquí, le dijo de forma apresurada poniendo las 2 rodillas en el suelo para quitarle de mejor manera las vendas. Issei. Roswell se. Issei. Oh, es verdad, estoy en Asgard, dijo de la nada mientras veía a su alrededor. Roswell se. ¿Acaso olvidaste dónde estabas solo por dormirte? Le preguntó con un pequeño tono de burla. Issei. No, lo dije porque me confundí al ver una chica bastante linda cuando apenas despierto, le dijo de forma sincera sin tratar de coquetear. Roswell se. ¿Qué ¿Quieres decir con eso? Tartamudeó de forma magnífica con el rostro completamente sonrojado al escuchar cómo alguien le decía linda y con tanta sinceridad. Yo no soy linda en absoluto, confesó con vergüenza al no considerarse digna de esa palabra. Issei. Por Dios qué frío, dijo de repente debido a una ventisca. Roswell se. Casi lo olvido, habló mientras tocaba un hombro del castaño. A continuación, una ligera capa casi imperceptible de magia lo rodeó, logrando calentar su cuerpo. Issei. Muchas gracias. Roswell se. Perdón de nuevo por olvidarte, le volvió a decir un tanto apenada. Issei. Olvídalo, por lo menos volviste, le dijo calmándola un poco. ¿Por qué dijiste que no eres digna de que te digan linda? Le preguntó de repente volviendo al tema de antes. Roswell se. Ah, pues porque no lo soy, dijo con la cabeza hacia abajo un tanto triste. Issei. ¿De dónde sacas que no lo eres? Issei no entendía de dónde sacó el pensamiento de que no era linda. No era linda, al pensarlo un poco podría decir que era bastante hermosa. Roswell se. Si fuera linda habría tenido al menos un novio o le gustaría a alguien, dijo con pesar ya que ese hecho era una espina que siempre la deprimía y la convertía en objeto de burla de algunos dioses asgardianos. Issei. ¿Acaso todos son idiotas? Preguntó para sí mismo en voz alta sorprendiendo a la peli plateado. ¿En serio nadie te considera al menos linda? ¿Cómo pueden ignorar tu belleza de esa forma? Habló de nuevo sinceramente sin pensar en la influencia que esas palabras podrían tener en ella. Roswell se. Pronunció en voz baja. Su mente estaba muy confundida y su corazón no dejaba de latir de forma apresurada. Después de todo, nadie le había dicho esas palabras antes.
Y no podría negar que escuchar cómo alguien hablaba así de ella la hizo sentir feliz. Issei. Ellos no saben nada si ignoran lo bella que eres, seguía diciendo sin notar la cara de shock de la valquiria. Grow. Dicho ruido llamó la atención de los dos, logrando sacar una pequeña risa de Rosueise. Ella se puso de pie y le estiró la mano al castaño. Rosueise. Como disculpa por dejarte aquí en el frío y con hambre, te invito a mi casa para que comas algo y descanses. Después de todo, como ya es tarde, sería difícil encontrar un lugar para que te quedes, le dijo con una pequeña sonrisa. Issei. ¿No seré una molestia? Rosueise. Claro que no, además tal vez logre sorprender a Gondul. Issei. ¿Quién es Gondul? Rosueise. Es mi abuela, le respondió al instante. A continuación, usó magia de viento y con eso ambos ya estaban elevándose en el aire. Rosueise. ¿Te parece bien quedarte en mi casa hasta que encuentres dónde vivir? Le preguntó mientras volaban de regreso a su casa. Issei. No quiero ser una molestia en serio, le dijo apenado de que tener que depender de extraños para vivir. Rosueise. Es mi forma de disculparme por lo de antes, si no quieres entonces te volveré a dejar en ese árbol, dijo de forma cómica sorprendiendo al castaño por el cambio que tuvo al hablar con él. Issei. No quiero estar de nuevo atado a ese árbol, entonces aceptaré tu oferta, le confirmó asintiendo con la cabeza. A los pocos minutos llegaron al hogar de Rosueise y una vez que entraron y cerraron la puerta se escuchó el grito de sorpresa de la abuela de Rosueise al ver que su nieta llegó con un hombre.